Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Nexus. El día de hoy nuestro invitado es DMD y nuestro ponente es Óscar García Martínez. Él es ingeniero electromecánico especializado en el análisis por elementos finitos. Su carrera se ha centrado en el desarrollo de soluciones técnicas para satisfacer las necesidades de los clientes en el campo de la simulación. El conocimiento en esta área le permite abordar una amplia gama de problemas relacionados con problemas de diferentes industrias, utilizando técnicas de simulación para obtener diseños, predecir su comportamiento y resolver desafíos técnicos complejos. Está comprometido en proporcionar soluciones precisas y efectivas que contribuyan al éxito de los clientes en sus proyectos. Nos va a hablar un poquito sobre un acercamiento a los dispositivos médicos innovadores y efectivos desde Motsim. Adelante. Muchas gracias. Comenzamos. Bien, bienvenidos. Mi nombre es Óscar García. Soy técnico especialista, líder en diseño y manufactura digital. Y la intención de esta sesión es hablar sobre dispositivos médicos. Este contenido muestra un caso sobre el desarrollo y la innovación en estos dispositivos. Y aunque las aplicaciones son infinitas, esto representa brevemente el proceso que involucra el desarrollo de estos productos. Nuestra sesión estará segmentada en estos tres elementos: una breve introducción sobre algunos de los drivers que impulsan la industria médica para el desarrollo de estos dispositivos. Hablaremos de algo que se conoce como ModSim, daré más detalles un poco más adelante, y hablaremos sobre algunas pruebas que se tienen que hacer sobre estos productos que me permiten determinar su confiabilidad, qué tan efectivos son y que exista la posibilidad de que puedan ser manufacturados. Entonces, la industria médica es un sector en constante evolución que desempeña un papel fundamental en la atención médica moderna, ¿no? Entonces, para comprender su dinámica y su dirección es esencial analizar algo que se conocen como los business drivers o impulsores empresariales que influyen en esta industria, ¿no? Estos factores clave determinan el rumbo de la innovación, la competencia y, por supuesto, la estrategia. En esta presentación, lo que vamos a hacer es explorar algunos de estos drivers, los más relevantes, que están dando forma a esta industria y que son esenciales para su éxito y la adaptación de las empresas en este entorno que es cambiante todo el tiempo. Entonces, uno de estos impulsores definitivamente son, desafortunadamente, algo que llamamos las enfermedades complejas multifactoriales, que algunos ejemplos comunes de este tipo de enfermedades son las enfermedades genéticas complejas, como son las cardiopatías, la diabetes, el cáncer. Y las enfermedades multifactoriales no se limitan a ningún patrón específico de herencia, ¿no? De un solo gen, y es probable que se produzcan cuando confluyen múltiples genes junto con, pues, una serie de efectos y factores ambientales. Por eso, hoy en día, ofrecer soluciones para abordar esta complejidad es una de las fuerzas motrices de la innovación en productos sanitarios. Otro punto fundamental o uno de estos drivers son las presiones en las normativas. Sin duda, el ritmo acelerado y la complejidad de los productos sanitarios que son nuevos o son innovadores están aumentando el riesgo de incumplimiento de las normativas con algo que se conoce como los first in kind, ¿no? Estos dispositivos que no tienen una vía reglamentaria bien estructurada o bien definida. Y este reto se ve agravado por los numerosos organismos reguladores con, pues, diferentes requisitos en el mercado, no únicamente local, sino mundial. Otro de estos drivers es, sin duda, la competencia, que es sumamente intensa. Hay nuevos jugadores. Las grandes empresas de alta tecnología fabrican dispositivos médicos para grandes poblaciones de pacientes, mientras que, pues, aquellas empresas emergentes han demostrado una gran capacidad para desarrollar dispositivos innovadores por una fracción del costo de las soluciones que son existentes, ¿no? Entonces, las empresas tradicionales se ven obligadas a
reinventar su cadena de valor para seguir siendo competitivas en este panorama que es muy cambiante. Y por último, algo que es muy importante es la autonomía del paciente. Esto permite a los pacientes moverse libremente en sus casas, en sus domicilios, mientras se les administran, por ejemplo, medicamentos prescritos sin necesidad de ir a un hospital. Entonces, los avances tecnológicos desde servidores sumamente potentes o impresoras en 3D, IoT, o lo que conocemos como Internet de las Cosas, la cirugía robótica, pues son cada vez más asequibles eh, o asequibles para los innovadores, ¿no? Entonces, estos son como un grupo de drivers principales, hay otros, pero eh, estos son de los probablemente más importantes. Ahora, hay que hablar también de los retos y las tendencias eh, que supone el desarrollo de productos sanitarios, ¿no? Que sean seguros, que sean eficaces, que se desarrollen más rápido, de lo que se hace hoy en día, ¿no? Y hay una serie de elementos importantes que hay que considerar, entre ellos, pues por supuesto, el aumento del tiempo y el costo de desarrollo de los productos. Entonces, en el mundo actual, la importancia de la innovación y el desarrollo de productos, pues cada vez es mayor. Las empresas deben desarrollar productos que sean innovadores, eficientes, con el mínimo costo de desarrollo, ¿no? También otro punto es el aumento de la complejidad de los dispositivos. En cualquier dispositivo o sistema médico, la complejidad interna debe aumentar a medida que se disminuye la complejidad externa, es decir, la parte superficial, lo que ve la gente, lo que ve el paciente. Entonces, a medida que se requiere pues menos habilidad o juicio o inteligencia en estas interfaces de usuario dispositivo, usuario, sistema de un dispositivo médico, se requieren más y más complejidades detrás de la interfase para proporcionarle la inteligencia requerida. Otro reto es la gran dependencia de las pruebas físicas. Los productos sanitarios se utilizan habitualmente pues, en la vida diaria de las personas y se registran cualquier cantidad de accidentes por fallos de los dispositivos debido a dos cosas, ¿no? Al uso inadecuado o a defectos del producto. Entonces, las pruebas físicas de los productos sanitarios son pues de suma importancia para tanto los compradores como los fabricantes, ¿no? Las pruebas físicas es un ensayo fundamental, es crítico. ¿Para qué? Pues para evaluar la calidad, la seguridad y el rendimiento del producto. Pero tenemos cosas en contra, ¿no? Es el tiempo y el costo que está asociado a estas pruebas. En general es muy elevado. Entonces, reducir este número de pruebas y garantizar al mismo tiempo el rendimiento de estos productos, pues es un reto clave para aquellos que fabrican este tipo de dispositivos. Y la experiencia, otro de los elementos, otro de los retos y de estas tendencias es la experiencia del paciente, ¿no? Eh, si bien esta administración, por llamarle de algún modo, de los pacientes o de los familiares es parte de la práctica médica, es importante reconocer que muchas veces los pacientes pues están molestos, están enfadados o son más exigentes por una razón válida eh, o que tienen preocupaciones válidas, aparte de sobrellevar algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, es importante demostrar esta comprensión y esta comunicación entre la industria médica y el paciente. Entonces, ¿a qué va esto? Bueno, con estos dispositivos médicos que cada vez son más avanzados, cada vez es más fácil ofrecer una experiencia más cómoda para los pacientes. Y al último, bueno, otro de los elementos que son importantes son los efectos adversos, ¿no? Las reacciones adversas a los medicamentos, lo que le llaman el RAE, que son frecuentes más en adultos mayores y entre algunas de las manifestaciones clínicas más comunes, pues son las caídas, la hipotensión
el delirio, insuficiencia renal, hemorragias gastrointestinales, hemorragias intercraneales. Entonces, el riesgo de estos efectos adversos pues aumenta, ¿no? Con los cambios tanto farmacocinéticos como los dinámicos, pues relacionados con la edad. Entonces, el aumento de la carga de comorbilidad, la polifarmacia, la prescripción inadecuada o que no hay una prescripción definida, eh, la mala monitorización de los fármacos, pues es todo un riesgo. Entonces, hoy en día es importante disponer de, pues por supuesto, buenas prácticas clínicas para detectar, y no únicamente detectar, ¿no? Sino para predecir con antelación estos efectos adversos en pacientes que son vulnerables, ¿no? Y por último, y no menos importante, pues es la personalización de los tratamientos de los pacientes, ¿no? La atención médica personalizada, pues ahora trata de abordar las enfermedades antes de que se produzcan. Entonces, cada persona tiene sus propios riesgos para la salud, tiene diferentes estilos de vida, objetivos para su salud, entonces es importante personalizar la atención al individuo. Entonces, de manera general, estos son algunos de los retos y las tendencias. Entonces, vamos a ver este ejemplo del IASO, que es un dispositivo portátil de inyección de fármacos. Esto se coloca en el antebrazo del paciente y se administra un fármaco según la cantidad y el flujo que es programado por el médico, ¿no? Y entonces permite al paciente moverse libremente y controlar de forma autónoma los parámetros que están relacionados con la administración del fármaco. Entonces, eh, los elementos clave de este dispositivo, pues por supuesto, son pues, tanto la carcasa superior e inferior, que son de plástico, hay una bomba peristáltica para la administración del fármaco, el contenedor de los fármacos es una bolsa de material flexible y hay toda una electrónica al interior del dispositivo para la administración del fármaco y por ejemplo, por supuesto, la parte de IoT o el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, este dispositivo está diseñado en tecnología CAD, está hecho en SolidWorks y eh, este, aquí se propone una actualización del dispositivo, había una versión anterior y esta actualización pues tiene que ver con satisfacer necesidades y requisitos de los pacientes, pero también con las normativas. Entonces, aquí hay una serie de elementos o de targets que se tienen que cumplir, que tiene que ver con mejorar mejorar la integridad estructural, para soportar las caídas del dispositivo, mejorar la administración de los fármacos y esto a través de mejorar el rendimiento de la bomba, la facilidad de uso, el ensamble como tal del dispositivo para poder hacer la reposición del fármaco y por supuesto garantizar la manufacturabilidad o de la carcasa de plástico que pareciera simple, pero tiene todo un proceso que es a través de moldeo por inyección, que hay una serie de situaciones que hay que contemplar en la fabricación de estos productos. Entonces, para lograr las mejoras de este dispositivo deben de cumplirse algunos requisitos. En esta sesión únicamente hablaremos del primer requisito, que es la integridad estructural, pero hay otros requerimientos que habla de la manufactura, la eh, la entrega del fármaco y, por supuesto, el diseño de antenas y la seguridad humana por efectos de electromagnetismo. Entonces, en el primer caso, que es la integridad estructural, es garantizar que el dispositivo puede soportar caídas accidentales. Eso es muy común, no únicamente en dispositivos médicos, sino en todo lo que tenemos alrededor de nuestra vida diaria, teléfonos celulares, equipos, todos tienen que estar validados a través de pruebas físicas para cumplir estos requerimientos de integridad estructural. Entonces, vamos a hablar de algo que se conoce como ModSim Approach, que tiene que ver con los análisis que vamos a determinar en este producto. Y aquí muestro esta slide que eh, explica de manera gráfica eh, cuál es el objetivo de soluciones que me permiten integrar todo, ¿no? Al final, el objetivo es transformar el proceso
de innovación del producto. Y esto se consigue mediante soluciones que son integradas en la nube, totalmente conectadas en un entorno colaborativo, y nosotros le llamamos plataforma 3D Experience, que lo que hace es que reúne todas las disciplinas, todas las partes interesadas desde el diseño, la ingeniería, la simulación, la fabricación y la gestión, pero también involucra eh, cosas que están muy aisladas, como pueden ser marketing o el área de ventas. Entonces, para lograr esto es necesario un enfoque uh, holístico que incluya pues todas estas disciplinas, ¿no? Si hablamos de simulación, pues tiene que ver con electromagnetismo, ciencia de materiales, fluidos, estructuras, simulación multicuerpo y otras tecnologías. Entonces, aquí resaltado se ve la parte de diseño y de ingeniería, porque es lo que nos ocupa en este caso, la parte de simulación para evaluar la integridad estructural, pero todo lo que tiene que ver con manufactura, gobernanza, que tiene que ver con todo lo que es gestión y marketing y la parte de comercial, también están integradas en estas soluciones. Entonces, eh, repito, son soluciones que están conectadas en la nube y esto tiene cualquier cantidad de ventajas y que me permite a través de soluciones de simulación evaluar por elemento finito, por dinámica de fluidos computacionales, por electromagnetismo, por dinámica de cuerpo rígido, cualquier comportamiento bajo el cual pudiera estar sometido alguno de estos sistemas. Entonces, primero hay que entender el enfoque ModSim, de lo que yo les hablaba, el ModSim Approach o la aproximación ModSim, que no es otra cosa más que eh, el modelado y la simulación unificada. Y esto reúne todos los aspectos del desarrollo del producto en un entorno integrado. Entonces, el enfoque ModSim implica una trazabilidad e interoperabilidad sin, ¿cómo llamarle?, sin fisuras entre los requisitos, la colaboración, el diseño y la simulación, sin pérdida de datos ni importación y exportación de formatos de archivos, como en el caso que muchos tenemos actualmente, ¿no? Procesos aislados, que utilizamos soluciones puntuales que están completamente desconectadas y entonces los departamentos en algún punto tienen que unir esta información y es un verdadero reto con todo lo que implica pues, cada departamento trabajar con su propia información. Entonces, eso es ModSim, modelar y simular de manera unificada y que reúne todos los aspectos del desarrollo de un producto en un entorno integrado. Entonces, en el caso del IASO o este dispositivo médico, los requisitos que deben cumplirse son la mejora de la integridad estructural, la facilidad de fabricación, la facilidad de la administración del fármaco, el diseño de la antena, la seguridad humana, basado en IoT, y tiene que cumplir con todos estos requerimientos. Como mencionamos anteriormente, únicamente evaluaremos la parte estructural, pero a través de estas soluciones, la colaboración en realidad es el compromiso con la posibilidad de producir un resultado superior al que se desarrollaría en un silo, es decir, en una tecnología aislada. Entonces, en esta plataforma se puede colaborar sin ningún esfuerzo y con gran eficiencia. Entonces, aquí, estas ventanitas que ven aquí les llamamos widgets, que es un Gantt, donde se puede ver la línea de tiempo del proyecto. Y a la derecha de la pantalla está otro widget, que es una herramienta de tareas, donde pueden ver las listas en tiempo real de las actividades asignadas según un estado de madurez de la tarea, ¿no? Entonces, este ingeniero, que es un ingeniero mecánico, lo que está haciendo es actualizando el estado de estas tareas. Entonces, tras una notificación, el que sea el gestor del proyecto, lo que hace es actualizar el estado de las tareas y asigna nuevas, ¿no? Entonces, modelos, imágenes, detalles se pueden adjuntar a la tarea y almacenar en un espacio colaborativo común, ¿no? Esto es una comunidad en la que pueden compartirse fácilmente pues cualquier hallazgo sobre la actividad en curso con cualquier cantidad de personas. Puede ser publicando un post o adjuntando una imagen o puede ser un video. Y entonces esta se puede categorizar de acuerdo a su estado de madurez, ¿no? Y entonces, eh, cada
cuadro más bien, cada quien tiene un acceso, cada miembro de la comunidad, y está relacionado con una serie de funciones. Entonces, todos los modelos y las simulaciones también pueden ser revisadas aquí fácilmente, y entonces tener la información en tiempo real con todos los que estén involucrados en ese proyecto, y que estén conectados de manera inmediata, ¿no? Sin tener que utilizar tecnologías alternas, porque ahora pues usamos el correo o el WhatsApp o cualquier otra herramienta que me permita notificar a otras personas. Entonces, a través de estas soluciones, todo está integrado y las notificaciones son directas, ¿no? Entonces, el núcleo de este enfoque de ModSim es, repito, la estrecha integración entre el modelado y la simulación. Entonces, vamos a ver esta integridad estructural con una prueba de caída, algo que le llamamos drop test. En la parte de manufactura hablamos de inyección de plástico, en la parte de ensamble es lo que le llaman snap fit para una serie de elementos plásticos que hacen conexión, para la parte del drug delivery, que es la parte del funcionamiento de la bomba, el diseño de la antena para ver el IoT y la seguridad humana y cómo está expuesta esa persona a la radiación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues el primer paso es guardar la geometría CAD, un 3D, que en nuestro caso viene de SolidWorks. No es necesario importar ni exportar absolutamente nada. Y este paso garantiza que una vez guardada la geometría en la nube, los miembros del equipo puedan acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y entonces pueden iniciar las aplicaciones de simulación directamente desde una interfaz, que ahorita lo vamos a ver, aprovechando esta estrecha integración e interoperabilidad. Entonces, aquí se puede ver que un modelo que se abre localmente en SolidWorks, y luego lo que sucede es que del lado derecho hay un panel que se llama 3D Experience, que es la plataforma, y después de guardarlo en la nube, pues básicamente puede iniciar cualquier aplicación, en este caso, para realizar la simulación en la geometría nativa de SolidWorks. Entonces, ahora vamos a ver cómo es este proceso. Voy a hablar un poco técnicamente de qué herramientas y qué tecnología está atrás de esto, pero básicamente me permite hacer análisis muy sofisticados o complejos, desde, claro, cosas relativamente simples que me permitan determinar el comportamiento estructural de este sistema. Entonces, se simula, en el caso del dispositivo, una prueba de caída sobre una altura de 1.5 metros. Esto está normado. ¿Para qué? Pues para garantizar la resistencia a los golpes y la integridad estructural del dispositivo. Y esto se hace utilizando tecnología muy avanzada, que es líder en el mercado. Su nombre es Abacus. Seguramente muchos han escuchado hablar de esta tecnología. Y permite analizar pues, dinámica explícita o dinámica implícita, modelos de materiales complejos, modelado de contacto, algo que llamamos la discretización, que es la creación de los elementos finitos para poder resolver, algo que le llaman SPH, que es Smooth Particle Hydrodynamic, que es la interacción fluido-estructura. Y entonces estas soluciones no es que adquieras una herramienta que tenga software que no utilices, ¿no? Sino que está pensado para que únicamente ocupes lo que necesitas. Entonces les llamamos roles, y estos roles, como los teléfonos celulares, tienen apps que hacen ciertas tareas en particular. Entonces, esta geometría del dispositivo, del IASO, se malla con algo que conocemos como elementos tetraédricos. Es un tipo de elemento que se utiliza para hacer análisis estructural. Se aplican las propiedades de los materiales, y aquí tú puedes definir qué material vas a agregar a cada componente. Hay una paleta de materiales que permite a los usuarios buscar rápidamente. Aquí pueden ver que agrego las propiedades del material para un material flexible que viene siendo la bolsa donde está el fármaco, que es de un material hiperelástico. Y después esa sección interna de la bolsa donde está el fármaco se va a comportar como un fluido
para que entonces tenga ese efecto sobre la bolsa de este material hiperelástico. Y después lo que se hace es definir cómo es que todas estas superficies van a interactuar entre sí, si van, eh, algunas pudieran ir soldadas por eh, algún tipo de dispositivo de calor, u otras que simplemente por el contacto pudieran separarse, pero tienen algún elemento que los contenga, como un snap fit. Y aquí lo que se hace es que se gira el modelo 45 grados para someterlo a la prueba de caída. Yo aquí puedo simularlo a 45 grados o en función de cuáles sean los criterios de la norma. Puede ser a 45 grados, después girarlo a 90 grados o girarlo en un ángulo en particular y puedo analizar múltiples caídas para ver cuál es el daño que se acumula en el producto después de diversos impactos, o únicamente tengo que probarlo para una caída como es el caso. Entonces, aquí están todos los componentes que están involucrados en el análisis. Eh, Se desarrolla un piso donde gráficamente o en términos de métodos numéricos, no necesito poner la pieza o el componente a 1.5 metros, en realidad lo puedo colocar casi tocando la superficie de donde va a impactar, pero a través de las herramientas de simulación indicarle que va a tener una velocidad acorde a como si cayera de 1.5 metros de altura, que es la definición original. Entonces se define una velocidad inicial, otra vez el tema de los contactos, de que es cómo van a interactuar los componentes entre sí, temas de fricción, cómo está restringido el componente, es decir, cuáles son estas condiciones que le llamamos de borde. Aquí únicamente entra en juego el efecto de la gravedad, y a través de esta configuración se hace el proceso de simulación. Este análisis tarda 2 minutos en resolver, y esto es debido a que se utiliza supercómputo. Es decir, las soluciones actuales requieren grandes capacidades de hardware, pero a través de soluciones en la nube me permiten explotar procesadores que no tengo que comprar, no tengo que tener un equipo interno en la organización para hacer esto, sino que puedo tercerizar el análisis a través de, no sé, 144 procesadores, y en lugar de tardarme un día o 2 días en obtener un resultado o horas, puedo tenerlo en minutos. Y viendo los resultados de simulación, voy a regresar simplemente un poco para explicar qué sucede aquí. Este es el impacto que sufre el dispositivo, y puedo ver cómo se comporta el fluido, o en este caso el medicamento, en la bolsa que lo contiene. Pero algo importante es esta apertura que sufre el dispositivo después de la caída. Y entonces esta apertura no es adecuada, no es viable, no es válida, no cumple con un criterio de calidad, por lo que tienen que hacerse modificaciones, pero en lugar de que yo haga un prototipo físico, haga la prueba, pare una línea de producción para meter este prototipo en el proceso y después evaluarlo, pues es mucho tiempo, lo que hablábamos de las pruebas físicas. Entonces, a través de herramientas virtuales, puedo evaluar esto virtualmente, hacer todas las pruebas que sean necesarias hasta que me asegure de que este producto va a ser funcional bajo las condiciones que va a operar. En este caso, se hace la modificación en los SnapFit, que vienen siendo estos clips plásticos. Eh, lo que se hace es que se trabaja en SolidWorks, simplemente se guarda nuevamente en la nube, y lo que se hace en 3D Experience, que es la misma solución del mismo proveedor, simplemente se hace una conexión completamente transparente de la información, se ejecuta nuevamente, simplemente se cambia la versión del producto, porque pues yo tenía mi versión A, pero ahora tengo la versión B, y con esto me refiero a que tengo toda la gestión de la información sin pérdida de trazabilidad ni de versiones. Entonces lo que tengo que hacer aquí es únicamente volver a ejecutar. Ahí habla de 36 cores, por ejemplo, pero puedo tener 74, 128, y entonces hago la comparativa entre los análisis. Tengo el primer análisis que hice donde se abre ligeramente la carcasa, y un segundo análisis que fue modificado en la carcasa en cuanto a los soportes o a estos snapfit o estos clips, donde puedo ver que se reduce de manera importante el desplazamiento entre esos dos. Entonces, con ello garantizo que este producto es
fiable, cumple con los criterios y entonces puedo mandar a fabricar este producto con la confianza de que va a cumplir con los criterios establecidos. Entonces, algo todavía más complejo que se puede hacer, y no es que sea difícil hacerlo en el software, me refiero a la complejidad que implica en que se tome en cuenta o en consideración la orientación de las fibras obtenidas a partir de la simulación de inyección de plásticos. Entonces, se considera como una propiedad del material. ¿Para qué? Pues para mejorar la precisión o la fidelidad de la simulación en las pruebas de caídas. En el estudio anterior simplemente estoy considerando que el material es homogéneo en todos lados, pero aquí estoy considerando la orientación de las fibras de acuerdo a cómo se inyectó, dónde estaba el punto de inyección y a todo lo que involucra el proceso de moldeado. Y entonces lo estoy considerando en los resultados para tener, obviamente, más detalle, ¿no? Y tener información más realista de lo que ocurrirá en la vida real. Y con ello, me gustaría pues, simplemente hacer un resumen de estas soluciones que ofrecen, como lo vimos, simulación integrada, lo que es el CAD y lo que es PLM, que ayuda a acelerar la innovación de productos en un entorno que es completamente colaborativo en la nube, y estos beneficios que ofrece al usuario utilizar estos enfoques ModSim, que me permite tener una completa integración e interoperabilidad para el modelado y para la simulación con toda la continuidad digital a lo largo del ciclo de la vida del producto. Son entornos centrados en el diseño, que tiene y utiliza inteligencia artificial, que le da una experiencia al usuario, que es guiada, que ofrece curvas de aprendizaje mucho más corta, grandes capacidades de simulación basadas en la física para validar el diseño precisa y de forma precisa y realista, capacidades de simulación multidisciplinaria, ¿no? La parte estructural, que fue únicamente lo que vimos ahí hoy, pero podemos hablar de fluidos, la parte térmica, de electromagnetismo, de la inyección de plástico o de simulación de mecanismos, algo que es fundamental y que es importante para aprovechar el tiempo es el cómputo de alto rendimiento, algo que le llaman el HPC, que es eh, eh, cómputo en la nube, que me permite reducir de manera dramática los tiempos de simulación, y esto es completamente escalable. En todo momento se pueden integrar, como en los teléfonos celulares, tú seleccionas y agregas una app nueva porque requieres un proceso distinto o alguna aplicación que haga algo en particular, simplemente se suma a las apps que ya tienes definidas. Y por último, el entorno de colaboración que permite una comunicación fluida, la gestión de proyectos entre todas las partes interesadas dentro y fuera de la organización. Con esto prácticamente termino el tema. Me gustaría simplemente dar algunos anuncios finales donde, pues gracias por estar presentes en esta sesión. Básicamente, a los que se hayan asistido, vamos a darles alguna sesión consultiva de forma gratuita para conocer su producto, qué están desarrollando, qué les interesa conocer y entender si con las soluciones que nosotros tenemos podemos apoyarlos en, en la industria en la cual ustedes operan. Se viene nuestro lanzamiento de la versión 2024, todo lo que hay nuevo en nuestras soluciones, tiene que ver con demostraciones, entrenamiento, networking, es en lugares muy particulares, escogidos precisamente para darles una experiencia a nuestros clientes, y por supuesto premios como siempre en Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey van a ser locales y por supuesto también lanzamiento de forma virtual. Y aquí, a quien guste registrarse para tener su acceso, simplemente tome el código QR y con eso es suficiente. Por último,
Pues agradecer el tiempo. Aquí están nuestras redes sociales, tanto para el clúster de ingeniería biomédica eh, y nosotros como compañía de MD, una compañía de vallas 3D. Y aquí pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y en YouTube. Les agradezco el tiempo y muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar, por habernos dado esta sesión tan interesante de este software para prototipado y análisis. Qué padre sería que podamos empezar a migrar estas tecnologías para, en vez de ser prototipos por doquiera, mejor lo analizamos con un software como el que estás proponiendo y así podemos eliminar, pues desarrollar prototipos que a lo mejor no son eficientes o a lo mejor van a costar o traducirse en más equipo de trabajo, más material, y esto, pues claro, nos puede ahorrar muchísimos más costos. Muchísimas gracias por su asistencia, participación, y pues si hay alguna duda o comentario, pues claro que los pondremos en contacto también con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias.